que gracias por el evento, gracias por venir a todos y esperamos que os guste esto. Y yo en realidad, quién sabe de mapas de Sonoro, así que le dejo al que lo explique. Bueno, muy buenas a todos. Yo sé de mapas, Blas sabe de muchas cosas más, también un poquito de mapas. Bueno, los mapas son una de las señas de identidad del orden mundial desde el comienzo, hace ya 7, 8 años, más o menos, o más, formalmente. Yo creo que los mapas te permiten ver cosas que el día a día no te permiten ver y que un gráfico tampoco te permite ver. El hecho de superponer capas y alejarte un poquito, ¿no?, de la realidad, creo que te permite identificar fenómenos y contar historias que de otra forma pasan desapercibidos. También pasa que ahora mismo estamos un poquito saturados, Mm. es nuestra sensación, ¿no?, como productores de contenido de geopolítica y asuntos internacionales. Vemos que cada vez hay más competencia por captar la atención del lector, hay más formatos, pero también hay más ruido, y la gente está un poquito perdida, ¿no?, siente que hay un caos y que le cuesta entender cosas. Entonces hacen un libro que creo que es bonito, que es interesante, que es divertido, para contar lo que pasa en el mundo. Creo que por un lado es algo innovador, sobre todo producido en España, para un público español, y también por formato, ¿no?, porque la geopolítica es divertida. Ujú. Que esto nos pasa mucho, que me preguntan, ¿es un libro para iniciados, para gente experta? Es un libro para todo el mundo, para gente que sabe mucho y gente que está empezando, porque los mapas creo que son una buena puerta de entrada a un mundo muy profundo, a veces muy complejo, pero que se puede contar de forma amena y de forma sencilla. Ujú. Una cosa que he dicho ahora un poco por encima, pero quiero incidir, y es que esto es inédito en España, literalmente. No se haya producido hasta ahora ningún libro de mapas en España, desde España y para España. Todo lo que hay publicado en librerías, que hay muchos libros parecidos a este, son traducciones del inglés, del francés, que es una tradición muy larga de cartografía fuera de España, en Alemania también, Reino Unido, etcétera. Pero en España se consumen mapas, a la gente le gustan, pero nunca nadie había hecho un libro de mapas como este desde España, con lo cual también en ese sentido, pues abrir un poco una espita a favor de este sector que creo que merece la pena trabajar y, como dice Álvaro, aparte de ser útil para explicar las cosas, pues también es entretenido, visualmente bonito Claro. y la verdad que, bueno, pues está funcionando. Bueno, ahora ellos van a explicar algunos de estos mapas, porque es lo chulo, ¿no? Verlos, los proyectamos ahí. Lo siento para los que estéis justo debajo, y los irán comentando también para dar contexto. Pero sí, antes de decir que, claro, os habrá pasado mucho con el orden mundial, que cuando dices trabajo en el orden mundial, ¿no?, es como súper grandilocuente, ¿no? ¿Cómo que el orden mundial? O cuando digo, ¿conoces el orden mundial? Pues bueno, conozco el mundo, ¿no? Este libro para mí sí que es como el mundo, o sea, literalmente estaba intentando como pillaros, a ver qué es lo que se han dejado fuera y no os habéis dejado fuera nada. O sea, bueno, ahora hablaremos también de esos temas, ¿no?, que igual no habéis podido profundizar o incluir. Pero claro, recorréis, hacéis como todo una radiografía, ¿no?, de cómo es el mundo de ahora desde la caída del muro de Berlín, que además justo se cumplían años ahora, bueno, el 9 de noviembre, hace nada. Y, y desde diferentes perspectivas, ¿no?, desde el punto de vista medioambiental, desde los recursos, los conflictos, las relaciones comerciales y las nuevas fronteras también, que eso me interesa, cómo habéis trazado como un poco el inicio de hacia dónde va, ¿no? O sea, no solo pues esto, dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Si podéis comentar un poquito estos temas, así como tú, Blas, a lo mejor como el editor, ¿no?, del libro, ¿por qué habéis elegido estos y cuáles os hubiera gustado abordar un poco más? La premisa del libro es presentar el mundo que hemos vivido hasta ahora, nuestra época, por así decir. Es verdad que depende un poco de qué edad tengas, puede ser tu época desde hace 30 años o desde hace 10, pero bueno, es nuestra época. Es la época geopolíticamente marcada por la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, ese auge de Estados Unidos como el único gran poder internacional destacado, ¿no?, esa unipolaridad que se llama, y un mundo en el que aparentemente todo iba a favor, hacia adelante, ¿no? La democracia se expandía, el libre mercado con todos sus matices y lados oscuros, que los tiene muchísimos, pues aparentemente también se expandía por el mundo, y la sensación era como de cierto optimismo, ¿no? Evidentemente con todas las cosas que también hay negativas, pero a priori la idea era esa. Y sin embargo, la sensación que tenemos ahora mismo, y creo que no seré el único en la sala que lo piensa así, es que estamos abandonando esa era de optimismo y estamos cada vez más asomados a un momento geopolítico como mínimo convulso, quizá incluso se puede decir oscuro, peligroso, y en el que no sabemos lo que va a venir a partir de ahora, ¿no? O si lo que va a venir a partir de ahora no será peor incluso de lo que se ha visto hasta el momento, ¿no? Hay una descomposición grande del derecho internacional, de las normas internacionales, de los usos diplomáticos habituales. Hay una cada vez mayor propensión a usar la fuerza, por ejemplo, para solucionar conflictos diplomáticos. Ahora ya, en vez de negociar, invado un país y ya está, y hay muchos ejemplos de esto, o ataco un país sin mediar palabra.
Y también eso se está trasladando muchísimo, y por eso también le dedicamos tanto espacio en el libro, al aspecto comercial y económico. Es que creo que ya nos hemos dado cuenta con muchos ejemplos recientes cómo lo que pasa fuera, aunque esté muy, muy lejos de nuestro país o de nuestro entorno, también tiene un impacto en nuestra vida directamente en la parte económica y comercial, ¿no? Y se pueden poner ejemplos de muchos tipos. El más célebre, quizá por desgracia, es la pandemia. Y que de repente nos dimos cuenta de que las mascarillas se producían fuera de España, ¿no? Y que había que correr para comprarlas, ¿no? Pero cuando de repente un enorme portacontenedores encalla en el canal de Suez, porque el barco es demasiado grande y el canal es demasiado pequeño y todo pasa por ahí, de repente nos damos cuenta de que el comercio internacional, de que los zapatos que estoy comprando que vienen desde China, pues tienen que dar toda la vuelta por el Golfo Pérsico, por el Océano Índico para llegar al canal de Suez y a Europa, y si pasa algo en esa ruta, que es una ruta muy conflictiva y muy delicada, pues nos quedamos sin zapatos. Y es que así de... O la guerra de Gaza, por ejemplo, con esos rebeldes hutíes de Yemen, que están muy lejos de Gaza y que están todavía mucho más lejos de nosotros, pero que con su forma, digamos, de intervenir en la guerra de Gaza, que es atacando navíos mercantes, buques mercantes en el Mar Rojo, de repente provocan que la ruta comercial que nos lleva los productos fabricados en Asia a Europa, pues de nuevo tarde 15-20 días más, porque tiene que dar toda la vuelta al continente africano, ¿no? Entonces, son cosas que, aunque parezca que están muy lejos, también nos afectan a nosotros directamente en nuestra vida, porque encarecen los productos, hacen que lleguen más tarde, y son ejemplos de cómo nos llega todo esto, ¿no? Entonces, el libro es un poco un intento de explicar a la gente visualmente cómo ese mundo que conocimos, que viene de esa posguerra fría, de ese mundo unipolar en el que todo en teoría va bien, el fin de la historia famoso de Francis Fukuyama, que luego se le ha dado tantísima caña porque se adelantó demasiado al tren y luego le pilló, y que ahora está cambiando, y cómo todo eso nos afecta, ¿no? Entonces, bueno, la idea es eso. Es verdad que siempre se dejan cosas fuera. No sé si tú le pones algún número en particular que nos dejáramos fuera. Hay muchas, ¿no? No sé si quieres complementar un poco. Sí, o sea, sobre esto que cuenta Blas, el libro no es un atlas al uso, no es una recopilación de mapas. El libro cuenta una historia y quisiéramos que así fuera, que fuera mitad ensayo, mitad atlas. Contar qué sucede en el mundo, todo lo que ha explicado Blas, en 200 páginas, 50 mapas. Y eso va de la mano. La selección es justamente eso. O sea, el objetivo siempre ha sido contar qué pasa en el mundo y nunca perdimos eso de vista. ¿Temas que se pueden desarrollar? Todos. Claro. A mí personalmente me gusta mucho la geopolítica del agua, de los alimentos. De ríos teníamos 3-4 propuestas. Tuvimos que descartar y nos quedamos con Nilo y con Amazonas. Mekong, el Rin. O sea, hay una barbaridad de temas que se quedaron fuera. Y temas, por otro lado, que nos ha tocado tratar porque son de primerísima actualidad, como la inteligencia artificial, que son temas que son muy complejos de trasladar a un mapa, a un análisis, porque están mucho en la nube, y que te tocó incluirlos. Incluso conflictos que están en marcha, guerra de Ucrania, guerra de Palestina, el genocidio, son temas que nos lo pusieron muy difícil porque es algo que estamos viviendo en tiempo real, y mapear eso en un libro te la juegas. Y ahí lo que hicimos fue abstraernos, ¿no? Ir un poquito al origen, a las dinámicas que hay detrás de todo esto, para explicar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque efectivamente el capítulo final apunta a esas nuevas fronteras, que no nos quedamos solo en la actualidad ni en la caída del muro de Berlín, sino hacia dónde cree el orden mundial que vamos. A nivel mundial, nunca mejor dicho, y esto que cuenta Blas de que es un atlas español, no desde el sentido nacionalista. O sea, no contamos temas desde el punto de vista español, no. Lo hacemos alejados de sesgos que normalmente se suelen tener. Cuando un francés te cuenta el mundo en un atlas, te lo cuenta siempre desde el punto de vista francés. Eso es así. Nosotros no quisimos eso, quisimos contar el mundo para el público español, que es muy distinto desde el punto de vista español, y creemos que es un atlas muy universal en ese sentido. Pero es verdad que es importante tener muy en cuenta quién lo hace, por qué lo hace y con qué perspectiva lo hace. Claro. Y también América Latina, por cierto. Y también viaja a América Latina el libro, sí, se va a editar, bueno, yo me pierdo, Colombia creo que ya está, o va a llegar, Chile hay alguna propuesta, México. O sea, es un libro que también aguanta al otro lado del charco, porque está pensado así, es que hay temas, es verdad, hay un capítulo de España como tal, porque España también juega un papel en el mundo, pero el resto de temas no se han elegido desde una óptica española. Claro. Claro, de hecho, esto que cuentas es interesante porque también usáis diferentes proyecciones, ¿no? Y habláis del sesgo, bueno, pues esto como que ya es bastante sabido, ¿no? El sesgo de cada mapa, de cómo se proyectan las dimensiones. Incluso nosotros tenemos aquí el mapa de Late, el mapa de las historias de Late, que yo cuando lo vi, mi conciencia así europea y blanca dijo, está al revés. Y claro, un compañero me dijo, ah, sí, está al revés, ¿tú crees? Entonces, bueno, esto es muy chulo y aparte, bueno, lo que decís que es una forma innovadora de contar historias, desde luego, es una mina para los periodistas también para encontrar, ¿no? O sea, para mí es súper inspirador
mirar cualquiera de estos mapas y decir, aquí hay una historia que contar, ¿no? Las rutas locas que hacen muchísimos alimentos también, ¿no? Estamos hartos de verlo en el supermercado, pero cuando te lo cuentan en un mapa y lo ves, dices, ostras. Em, y sobre esto también de cómo puede envejecer, ¿no? el libro, claro, me parece sensato, ¿no? Porque mirando estos últimos temas también decía, bueno, está, por ejemplo, la minería submarina, perdón, la exploración de los fondos marinos, pero no la minería submarina, ¿no? Lo mencionáis un poco como, bueno, y ahora se está planteando extraer cobalto, cobre, ¿no? Zinc, estos minerales estratégicos en los fondos marinos, pero claro, como está tan incipiente, yo, por ejemplo, sí decía, me encantaría ver pues, cómo está Canadá o cómo está Nauru, ¿no? La geopolítica de estas conversaciones, pero claro, también pensaba, esto puede envejecer mañana, porque está, entonces me parece como en ese sentido muy acertado, ¿no? Nada, no sé si queréis empezar a comentar algunos de los mapas, por entrar un poco en barrena, y luego ya abriremos también preguntas para que se pueda participar desde el público y podéis preguntar lo que queráis. Y al final anunciamos que va a haber un pequeño quiz, un pequeño trivia, con un premio para el ganador, así que hay mucha gente, está dura la competencia. Nada, a no ser que queréis comentar algo más, pues podéis, si no, empezar a presentar. Vale. O sea, hemos hecho una pequeña selección de 8 piezas que creemos que son representativas de lo que incluye el Atlas. Guays de comentar a nivel técnico, pero también de tema como tal. ¿El qué, perdón? ¿Bajarlo? Reducir el proyecto. Reducir. No, Sí. nada. Supongo que sí. A ver, Vale, mientras voy explicando, ¿tú sabes cómo? el libro contiene un capítulo sobre cartografía pura y dura. O sea, creemos que es importante divulgar la cartografía, ¿no? Esto es una opinión personal, pero creo que la gente cuando ve un mapa se rinde en cierta forma, ¿no? Como que nos tragamos todo lo que hay en un mapa, parece que es verdad. Y es verdad, y hablar de proyecciones, hablar que maximiza cada una de ellas es importante. Y hay un capítulo, que es el de introducción del libro, que precisamente te explica cómo se hacen los mapas. Este mapa que estamos viendo es sobre la pesca en el mundo, es particularmente mi favorito, ahora explicaré por qué, pero sí quiero explicar un poquito también la proyección. Me encanta el mapa que tenéis aquí, porque es verdad que eso me da pie a hablar de esto. Los mapas son convenciones, partimos de esa base. Es imposible trasladar un globo a un plano y hacerlo de forma perfecta. O sea, todos los mapas te mienten, partimos de esa base. Y da la casualidad además que el mapa más famoso es del siglo XVI, tiene 5 siglos de historia y se hizo para navegar, que es Mercator, que es la que usa Google Maps. Si lo veis luego con vuestros teléfonos me entenderéis. Y es una proyección que deforma mucho el mundo, da mucho énfasis al norte, a Europa, Norteamérica, Rusia. Los territorios más hacia los polos lo maximiza mucho, ¿no? Y también da una falsa sensación de realidad y al fin y al cabo cuenta y prioriza unos territorios sobre otros. Este mapa se llama Winkel Tripper, la proyección, y lo que hace es corregir eso. O sea, es una proyección bastante más ajustada a los tamaños de verdad del mundo. Entonces, partimos de la base de que cada proyección cuenta y es una elección que, en nuestro caso, varía según el mapa, según el tema. Lo iremos viendo según pasemos mapas. Y aquí, al ser un mapa mundi, nos decantamos por esta. Y lo que decía, va sobre la pesca en el mundo. Y es mi mapa favorito porque al principio creo que es guay, o sea, creo que es un mapa chulo. Y conforme más lo miras, creo que te das cuenta de más fenómenos. Primero, lo inmensamente concentrado que está la pesca en el mundo. O sea, la pesca se ha duplicado en los últimos 50 años y la demanda no para de aumentar. Eso se traduce en mares sobreexplotados. Y te das cuenta que hay puntos calientes. O sea, la mitad de la pesca del mundo proviene del 0,5% de los océanos. Y este mapa ilustra muy bien. Podéis ver puntos calientes en el Mar Amarillo, en el Canal de la Mancha, y conforme más rascas, te das cuenta de cómo funciona esto. Las zonas económicas exclusivas, que son las líneas blancas que podemos ver cerca de las costas de los países, son soberanía nacional de cada país. Pues veréis que hay ciertos límites, ¿no? Manchas que se interrumpen, manchas que nacen a partir de... ¿Qué pasa? Que a China se le quedan pequeñas sus costas. Tiene una población que no para de aumentar, cada vez más urbanizada, con más dinero, y no paran de demandar más carne y más pescado. Y cuando se le quedan cortos sus mares, ¿qué hace? Pescar en el resto del mundo. Y si os fijáis, por ejemplo, en la costa de Perú, veis que hay una mancha amarilla que termina justo en la frontera de Perú, porque los chinos pescan ahí. Y si os vais a la otra costa, Argentina, justo al límite, fuera de sus aguas nacionales, también hay un punto. Argentina no deja que faenen en sus costas, pero se ponen ahí los barcos asiáticos a traer calamares con luces súper potentes, justo en el límite.
Entonces, Serían nacidos, además. Ahí. sería latino. Pues lo que os decía, creo que es un mapa que conforme más lo miras, más cositas ves. No sé si queréis comentar algo sobre ese tema. Bueno, por también darle como ponerlo también en más relevancia, ¿no? Porque mucha gente dice, la pesca, ¿no? ¿Qué me importa a mí la pesca, ¿no? Pero claro, también cuando miras este mapa y ves cómo también la flota española, o entiendes que la flota española sobreexplota las aguas jurisdiccionales o de zona económica exclusiva Ujú. de África Occidental, y luego vienen los senegaleses a España porque literalmente les hemos robado su pescado, Ujú. claro, pues aquí también se ven unas disputas también de racismo y de xenofobia en España, que es como, bueno, ojo que esta gente viene aquí porque es que les estamos quitando su pescado, ¿no? Bueno, o sea, sí, reduciéndolo muchísimo, obviamente, hay más motivos, ¿no? Pero creo que esto también nos ayuda a entender como otros conflictos, ¿no? Nos da como, nos abre la puerta. De hecho, eso que dices también me sirve para poner un par de ejemplos más, y son el Sáhara Occidental, que es muy conocido en España, y también la Franja de Gaza. El detalle que tiene este mapa no permitiría ir tan al punto, pero sabéis probablemente que el Sáhara Occidental es muy rico en pesca, y esa pesca no se la llevan los saharauis, se lo llevan los marroquíes, ¿no? Que en buena medida, tú me corregirás, Marta, se la venden a Europa también, ese pescado, ¿no? Y la Franja de Gaza le pasa un poco parecido, no es que sea tan grande como el Sáhara ni que tenga tanto caladero de pescado disponible, pero esa costa de la Franja de Gaza está bloqueada por Israel, está ocupada, está colonizada por Israel, igual que también su espacio aéreo, y a los gazatíes casi no se les permite salir al mar ni pescar para alimentarse, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos los ejemplos de cómo la pesca es una forma de explicar, una forma un poco tangencial, si queréis, un poco más concreta, pero de explicar también fenómenos geopolíticos que vemos todos los días y que están ahí también representados. Ujú. Sí, esto de nuevo, con lo que comentabas al principio, lo que pasa en el mundo te afecta, y si no, fíjate, cuando vayas a la pescadería o al súper, ¿de dónde viene el pescado más barato? Que será del Pacífico. Vamos con el siguiente. Sé que este es un tema fetiche de Marta, contaminación, cambio climático. Eh, tenemos mapas, también tenemos gráficos. Y gráficos originales. La contaminación se puede contar de muchas formas, sobre todo la responsabilidad, ¿no?, de esa contaminación. En concreto de tres. ¿Quién contamina más? ¿Quién contaminó más? ¿Quién contamina más per cápita? Suena parecido, pero es clave. Quien más contamina hoy en día es China, a nivel absoluto. Pero quien más contaminó es Estados Unidos y Europa. Y quien más contamina per cápita son petromonarquías del Golfo Pérsico, como Qatar. Y esto creo que se usa mucho, ¿no?, para echarse la culpa entre unos y otros. Ahora, justo en este momento, en este preciso momento en Belén. No, perdona. No, no, corona, no. Vale. Y efectivamente, Acuerdo de París mediante, quién tiene que contaminar menos, quién tiene que contaminar más. Y creemos que esta forma de explicarlo te permite entender los intereses de cada uno, ¿no? ¿Tenemos potestad para decirle a China que deje de contaminar después de lo que ha hecho Occidente? Pues no lo sé, pero está claro que esto es un esfuerzo que tiene que ser global y que hay que tener muy en cuenta esto. Hay que tener en cuenta población. Qatar tiene poca población y contamina mucho. Quizás es lo primero que tiene que explicar, ¿no? Em, pero va por ahí, que cada historia tiene muchas aristas y aquí intentamos, lo que comentaba antes, ¿no?, abstraernos un poquito y a partir de visualizaciones contar fenómenos globales, pero que están muy en nuestro día a día. Sí, total. Em, ¿El qué? ¿Pasamos? ¿Qué dices? Bueno, desde aquí solo comentar que, claro, esto también es útil para pensar en cómo también se echan las culpas desde la sociedad civil, ¿no? Cómo se dice, no, es que no hacen nada, o es que total China va a hacer lo que quiera, o Estados Unidos. Y claro, es mucho más complejo, ¿no? O sea, si ahora en este momento se debate, ¿no?, las responsabilidades justo, bueno, en la diplomacia climática se habla de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, ¿no? Porque no todos aportan lo mismo a la contaminación, pero yo creo que complementario a este mapa, ahora no recuerdo si lo incluís, pero estaría bien ver el mapa de la transición energética, porque seguro que China también es el mayor, ¿no? Entonces, por ahí también es como, bueno, China contamina, ok, pero tiene esto que planteabas, ¿no? ¿Tiene derecho a contaminar? Bueno, en paralelo está desarrollando toda la transición energética que ya nos gustaría ver en otros países, ¿no? O sea, es interesante ver esto para saber a quién señalar, ¿no? Y también no perdernos en eso, sino pensar bueno, en solucionarlo. De hecho, esto trae incluso una paradoja más complicada de gestionar, que es el caso de Brasil, que además es ahora mismo el anfitrión de la cumbre climática,
que se le está pidiendo que contamine menos, que ellos también sufren mucho el problema climático, por supuesto, con el Amazonas y más allá, pero que hace muy pocas semanas el presidente Lula da Silva ha permitido o ha aprobado que se haga una prospección petrolífera en el mar, en sus aguas territoriales cerca del Amazonas, ¿no? de la desembocadura del Amazonas, con lo cual también generando mucha crítica en torno a, se supone que estamos intentando no contaminar más, se supone que además tú eres el anfitrión de la cumbre del clima que se va a producir dentro de 15 días y lo último que haces importante en este sentido es aprobar un proyecto para buscar petróleo en tu territorio. Y lo que él dice es, que me parece un giro copernicano muy curioso, claro, pero lo hago porque no hace falta el dinero del petróleo para financiar la transición energética. Es Entonces, que es muy cierto. y en parte es cierto, porque Brasil, también como le pasaba también a China, es un país que se ha desarrollado mucho, pero que sigue desarrollándose, y el argumento que hace el sur global, y hasta cierto punto se puede considerar justo, es, vosotros habéis contaminado muchísimo desde el siglo XIX e incluso más atrás, y estáis aquí donde estáis ahora mismo gracias a esa contaminación. Dejadnos también a nosotros ahora contaminar un poco para darnos un poco de prisa en esa transición energética y estar donde estáis vosotros a nivel de desarrollo y a nivel también de energético, ¿no? Y por eso ese gráfico comparando a la izquierda lo que contamina cada uno ahora mismo en total y comparando el acumulado histórico, pues China también ha contaminado mucho a nivel histórico, porque es tan grande que simplemente por el peso que tiene suma muchísimo. Todos los países europeos que en absoluto en la izquierda o en per cápita no son tan importantes, en la barrera del centro, Reino Unido no lo ve muy bien ahora mismo. Alemania y Reino Unido, Francia estarán muy arriba, por ejemplo, ¿no? Que son países que se industrializaron muy rápido y que llevan contaminando desde la revolución industrial. Y entonces son ellos los que luego van a Belém y le dicen al resto del mundo, oye, no contaminéis. Bueno, ya, pero es que tú ya contaminabas cuando yo no era ni siquiera un país independiente, ¿no? Entonces me parece que el debate es más complejo y efectivamente esto viene muy bien para echar culpas a unos y a otros y que al final nadie haga nada, ¿no? Me parece. Y sobre todo que entran en juego, o sea, este mapa, bueno, esta representación gráfica no se entiende sin todos los demás, porque entran en las cumbres del clima. De hecho, lo hablaba antes con una investigadora del Instituto Elcano, justo, que me decía, bueno, hablábamos de eso, de las cumbres no se habla solo de clima, se habla de los mecanismos comerciales, ¿no? Del CBAM, ahora que se habla mucho. Se habla de la arquitectura financiera internacional, que también lo incluís en el libro, ¿no? O sea, que está muy bien que esté todo como en el mismo conjunto, ¿no? O sea, que podemos, sé que escoger más, que con este tema me puedo enrollar mucho. Sí, os es verdad que hay un capítulo que es de introducción de lo que decimos, ¿no? Estos son los fenómenos globales clave para entender cómo hemos llegado hasta aquí, desde la caída del muro de Berlín hasta la actualidad. Y este también es uno de ellos. Guerra contra el terror, atentados, yihadismo. Este tema eso lo dejo hablar. Además, fíjate, esto ya es más un tema técnico, ¿no? Pero recuerdo que nos costó un poco organizarlo porque pensamos, primero, ¿qué incluyes? Esto es algo de atentados terroristas, ¿desde cuándo? ¿Desde el 11S? Claro, Sí. desde el 11S en adelante, pero solamente incluyes el yihadismo, también incluyes otras cosas. ¿Qué es terrorismo? ¿Qué es, por ejemplo, un grupo armado que atenta, pero es un grupo de liberación nacional en un país en guerra civil, por ejemplo? ¿Cómo diferencias? Entonces, al final, si no recuerdo mal, nos optamos exclusivamente porque vamos con el yihadismo, que es un fenómeno que se puede aislar mejor, a nivel ideológico por lo menos, aunque también es complicado. Y lo que se ve claramente es que a pesar de que aquí en España en particular y en Europa en general hemos sufrido el golpe del yihadismo de manera muy, muy fuerte, en Madrid, que os voy a contar, ¿no? Pero también tenemos Bataclan, que se cumplió hace poco 10 años, Londres, Niza y cantidad de ciudades más que han sufrido atentados yihadistas, también por supuesto en Nueva York, el 11S, que es el que inaugura de alguna manera en Occidente, el que nos saca un poco a la luz del fenómeno del yihadismo, que ya existía antes fuera de Occidente, antes de 2001. En realidad, lo que iba a decir es que, si os fijáis en el mapa, quien más sufre el yihadismo es precisamente las regiones de mayoría musulmana, en particular Oriente Próximo, también, por supuesto, Afganistán, pero también tenemos por ahí Libia, con su guerra civil, Somalia, también incluso el norte de Mozambique, no está marcado ahí, pero también tienen problemas de yihadismo ya casi abajo del todo en África, Filipinas también, y por supuesto en la zona del Sahel, en el norte de Nigeria, con Boko Haram, que seguro que lo habéis escuchado, lo que es especialmente cruento, violento, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en buena medida estos fenómenos que estamos viendo aquí, esas manchas rojas del yihadismo, que sobre todo se ven en Irak y en Afganistán, en gran medida están provocados, de cierta manera, por nosotros mismos. Porque en el caso de Irak, esta es una asociación que la gente no suele hacer porque es un tema que quizá no se ha explicado demasiado bien. Tenemos en la cabeza la idea de, bueno, Al-Qaeda atenta contra Estados Unidos en Nueva York en 2001, ese señor de barba y turbante, Bin Laden, se refugia en Afganistán y luego ya le pillan tiempo después, y sin que tenga una relación una cosa con la otra, años después aparece Estado Islámico, lo que realmente se podría llamar mejor Daesh, es el grupo yihadista, a partir de 2014 o 2015, y empieza a atentar y a hacer salvajadas tanto allí como aquí.
Y parece que no hay una cosa, no hay relación entre una cosa y la otra. Y en realidad sí que la hay, porque hasta 2003 Irak era un país terrible dictadura, represiva, con Saddam Hussein, eso no lo voy a poder blanquear ni pretendo, que no se me entienda mal, pero era un país estable en ese sentido. Por lo menos Saddam Hussein mantenía el país en orden, eso sí, eso es cierto. En el momento en que Estados Unidos invade Irak y destrona a Saddam Hussein, pensando que va a tener la democracia a Irak en 4 días, no tiene ningún plan para el día después de la invasión, la guerra duró muy poco porque efectivamente es fácil derrocar a Saddam Hussein con la potencia que tiene militarmente en Estados Unidos. Lo que consigues después es que ese país se descomponga étnicamente, estalle una guerra civil y de esa tensión étnica que surge en 2004, 2005, 2006, se planta la semilla para que luego aparezca Estado Islámico en 2014. Entonces, por tú haber invadido un país pensando que eres el salvador del mundo, el que va a tener la democracia a Irak, como digo, sin ningún plan para el día siguiente y movido más por otra cosa, por ideología, lo que has conseguido es que 10 años después hay un grupo yihadista más cruento todavía, más salvaje todavía que Al-Qaeda, que ya es decir, que pone a toda la región en un estado de caos y violencia inimaginable hasta entonces y que también se atreve a llevar ese yihadismo hasta nuestras tierras, ¿no? Entonces, queda muy lejos de la guerra de Irak, pero es una advertencia, sus consecuencias son una advertencia de, oye, tened cuidado con jugar a los soldaditos en países extranjeros e intentar llevar vuestro modelo político sin preguntarles a ellos y además con la vía de las armas, ¿no? Porque luego esas consecuencias se pueden notar mucho más tarde y de manera mucho más grave, ¿no? En buena medida, ese caos que vemos en ese mapa, que de nuevo parece muy lejos, viene provocado por nosotros y también tiene un impacto en nuestra vida, como decía, porque, por ejemplo, la guerra civil en Yemen o antes de eso, la guerra civil en Somalia, nos han llevado a problemas muy graves de comercio internacional en el Mar Rojo y en el Cuerno de África. Esos famosos piratas somalíes que aterrorizaban a nuestros marineros en la zona del Cuerno de África, en realidad es gente, como decías tú antes, que no tiene nada que comer, que tiraban sus lanchas pesqueras al mar y que en vez de pescar se dedicaban a asaltar barcos. ¿Por qué? Porque esa guerra estaba castigando a la población civil de Somalia. Y en el caso de Yemen es lo mismo. Hay grupos diferentes enfrentados en una guerra civil en ese país y uno de esos grupos, aliado de Hamas, de Irán, etcétera, de Hezbollah, ha decidido que su manera de actuar para castigar a Israel y defender a sus aliados de Palestina es castigar el comercio internacional en el Mar Rojo. Entonces, como decía al principio, guerras lejanas en países aparentemente muy diferentes a los nuestros también tienen un impacto y en parte también vienen de esa época del post-11S en la que parecía que Estados Unidos hacía lo que quería, pero que después hemos visto que hay impactos grandes para todos nosotros. No sé si me he dejado algo, pero menudo. ¿Qué te vas a dejar? No, yo iba a decir cómo encaja esto en el relato del libro, lo que decía que contamos una historia, ¿no? Esto fue un golpe de realidad tremendo para Estados Unidos y para el mundo occidental en general. Este mundo unipolar que emerge tras la Guerra Fría, ¿no? En el que Estados Unidos vende que la democracia occidental es garante de seguridad, esto demuestra que no. Y el 11S lo que da pie es a una campaña de guerra contra el terror. Todos los países marcados en amarillo es allá donde Estados Unidos llevó la guerra contra el terror, ¿no? Entonces inaugura un nuevo periodo de inestabilidad que, que llega hasta nuestros días. Blas mencionaba Oriente Próximo, Mar Rojo, pero también podemos hablar de migración, ¿no? Guerra de Siria, que no ha venido fenomenal, ya luego regate. Migración. Esto también es un melón gordo, ¿no? ¿Cómo contamos la migración? Normalmente lo que percibimos en el orden mundial se suele contar de una forma muy agresiva, con miedo, con flechas, con gente que nos invade. Y cómo cuentas y cómo mapeas la migración, tiene mucho de cómo el receptor la percibe, ¿no? Entonces aquí quisimos poner el foco no solo en los flujos, en los recorridos de esa migración que llega a Europa desde África, sino también en la estructura que ha montado Europa para repeler toda esa migración, ¿no? Como Europa, que en su día fue un lugar de acogida, se ha convertido en la fortaleza Europa, en la fortaleza europea, con acuerdos en terceros países para taponar migrantes sin mirar por los derechos humanos, ahogamientos, desapariciones, CIES con condiciones bastante cuestionables, muros. Y bueno, lo primero que te puede parecer obvio, pero lo primero que no quisimos hacer es usar el color rojo para representar los flujos migratorios, que es algo que se suele hacer. En este caso, el rojo lo usamos precisamente para visualizar esa infraestructura refractaria de la Unión Europea. Y esto es importante. Por eso digo que cada mapa tiene mucho detrás y mucho pensamiento. Y que yo creo que el mapa es la forma de representación visual más subjetiva con diferencia en el periodismo. Porque te implica tomar muchas decisiones y es que el lector no se da cuenta de ello. Y usar un color u otro, usar una proyección u otra, tiene muchísimas implicaciones.
Y este atlas va un paso más allá, ¿no? Es verdad que son mapas chulos, son mapas que puedes regalar y te van y probablemente te gusten, espero. eh, pero es que es verdad que cuentan algo de una forma que no nos suelen contar y que te permite ver cosas que no sueles ver. Y no sé, creo que eso hay que ponerlo en valor y en el orden mundial lo hacemos muy mucho y este atlas nos ha permitido sacarle brillo. Totalmente. ¿Y qué son los puntos amarillos, perdón? Las muertes, ¿no? Desapariciones en el mar, Ah, sí, bueno, en el mar en todo el recorrido. claro. Bueno, nada, al hilo de esto solo diré que justamente estos mapas vienen bien porque a veces en Europa precisamente no nos damos cuenta, ¿no? Vemos como todas estas noticias de gente que se ahoga en el Mediterráneo, etcétera, pero no vemos la financiación de Europa, ¿no? De los centros de detención de inmigrantes en Libia, ¿no? De cómo Frontex avisa, también sus drones de Frontex avisan en medio del Mediterráneo a los países de origen para que también los retenga la Guardia Costera y los lleve de vuelta a esos centros. O sea, como que hay toda una infraestructura pagada, ¿no? Con el dinero de los europeos para hacer absolutas barbaridades, ¿no? Y también por añadir una cosa muy hipócrita. Porque nosotros criticamos con mucha razón a los regímenes autoritarios del norte de África y del resto del mundo por ser autoritarios, por ser represivos, por no descender a las minorías, por no proteger a los inmigrantes, ¿vale? Tal. Pero luego les estamos pagando por detrás dinero para que mantengan a la gente controlada y que no se escape, ¿no? El ejemplo quizá más famoso y más preocupante, bueno, quizá hay dos, ¿no? Para la Unión Europea, uno es Marruecos, lo tenemos muy cerca y sabemos cómo maneja Marruecos el chantaje como diplomacia, ¿no? Cuando te llevas bien conmigo, todo va fantástico. Cuando hay alguna cosa que yo quiero conseguir de ti y no me la das a la primera, te voy a apretar, te voy a chantajear. Te voy a hacer, por ejemplo, bueno, te abro la valla de Melilla para que salte un montón de gente que se ahogue y que se vea claramente cómo tú estás dejando que muera gente en el mar. Esto viene también por el tema del Sáhara Occidental, no sé si recordáis. Aquí durante el COVID, el Ministerio de Exteriores, en aquel momento con González Laya, decide acoger a Brahim Gali, al líder del Frente Polisario, porque estaba enfermo de COVID. Se le da bueno, no sé si es un asilo, digamos, se le permite estar aquí por cuestiones humanitarias, porque está enfermo, se le trata aquí en Logroño en un hospital. Y como Marruecos entiende que eso es una agresión a su soberanía y a su conflicto con el Sáhara, su reacción es echar a la gente a las playas de Melilla, ¿no? De ahí vemos cómo estamos un poco cogidos, voy a decir una expresión un poco... Todos me entendéis. Estamos un poquito apretados por Marruecos en ese sentido porque ellos tienen la llave constantemente de la migración, ¿no? Y es un régimen autoritario, un régimen complicado, bueno, pero somos rehenes de ellos. El otro ejemplo muy parecido en el otro lado de Europa es Turquía, por supuesto, que de nuevo es un país con el que tenemos una relación muy ambigua, muy complicada, porque se supone que somos amigos de Erdogan, pero Erdogan no nos gusta porque es un protodictador islamista, nacionalista, etcétera. Cuando no nos conviene que agite a la gente, a las minorías turcas en Europa, que hay muchísimas, por ejemplo, en Alemania, Países Bajos, Bélgica, pues lo criticamos, pero luego cuando queremos darle dinero para que mantenga a la gente controlada, lo hacemos, ¿no? Siempre atizamos un poquito el fantasma de igual te dejamos entrar en la Unión Europea, ellos ya no se lo ven, evidentemente, porque no son tontos, pero jugamos con esa idea, ¿no? De te doy un poquito el palo y luego la zanahoria. Claro. Es que somos así también nosotros. Entonces, somos en ese sentido muy hipócritas y ellos también se han dado cuenta de eso. Y ya no cuelan el mensaje de... Es lo que decía Álvaro. Yo sí que defenderé siempre que la democracia es el mejor sistema que tenemos, con diferencia, evidentemente, ¿no? El problema es que a veces hemos sido demasiado hipócritas al defenderla o al promoverla, no de la mejor manera. Y entonces ahora empieza a verse el cartón piedra de nuestro discurso y la gente ya no nos lo compra. Si no le hacéis caso a los palestinos, ¿por qué hay que hacerle caso a los ucranianos, por ejemplo, ¿no? Que es la gran guerra que Europa defiende, pero el resto del mundo dice, vale, ¿y Palestina qué? Me estoy yendo un poco, pero creo que es un buen ejemplo la migración como otros de cómo Europa ha sido muchas veces hipócrita y ahora está pagando esas consecuencias. Esto me recuerda a lo que dijo Josep Borrell, aquel comentario que hizo de que Europa era un jardín, ¿no? Como Rodeado de una selva, ¿no? rodeado de una selva, sí. Es que es eso, claro. Que es un comentario, perdón, que tiene un tufillo un pelín, no sé si racista o clasista, pero en el fondo lo que está diciendo es Europa tiene un nivel de vida muy elevado, gracias a que tenemos, bueno, pues unos sistemas políticos y económicos muy buenos. También en parte, no nos engañemos, porque hemos estado durante décadas subvencionados, digamos, por el paraguas defensivo de Estados Unidos. Nosotros no gastábamos nada en defensa y lo gastaban ellos. Por la ayuda, digamos, el gas barato que venía de Rusia, que también es una vulnerabilidad que luego hemos visto que es muy grave. También se cuenta en el libro el tema este, ¿no? Cómo Rusia utiliza el gas, la energía para avanzar sus objetivos en Europa del Este. Y también hemos vivido muy cómodos con los productos baratos que venían de China y de Asia. Y ahora de repente te das cuenta de que no te puedes fiar de Estados Unidos porque tiene un presidente errático y caprichoso. Sorpresa. No te puedes fiar de Rusia porque es un país nacionalista que agrede y que invade a países vecinos. A tú no le quieres comprar gas porque si no te chantajea con él.
Y tampoco te quieres ser del todo de China, porque a priori es un socio comercial, pero también es un adversario. Entonces, hemos despertado de repente en ese jardín aparentemente precioso, pero asediado por un montón de contradicciones bastante complicadas de resolver. Sois un poquito cenizo, pero me perdonáis. Vale, vamos un poquito con España. De nuestra gallina de los huevos de oro, el turismo. España es el segundo país más visitado del mundo. Pronto será el primero, adelantando a Francia. agua? Genera el 12% del PIB, millones de empleos, es el principal motor económico del país, ¿no? Y esto condiciona muchas cosas, entre ellas el desarrollo demográfico del país. Cada vez vivimos más en la costa, también condicionan el desempleo, ¿no? Es un empleo bastante poco cualificado que se concentra en los meses de verano y de repente, ¡pum!, al paro y poquito más. O sea, todo esto, perdonadme, muy simplificado. Pero es verdad que lo que decía, ¿no? España juega un papel en el mundo y uno de los sectores más destacados es el turismo. España inventó el sol y playa. España exportó el sol y playa. En América Latina hay hoteles españoles, Iberia, Meliá, pues petándolo, ¿no? En Cuba, República Dominicana. Y al fin y al cabo es un sistema que a España le funciona muy bien en cuanto al número de turistas. El objetivo son los 100 millones y nos parecerán pocos porque seguimos queriendo crecer, al menos a nivel gobierno. El objetivo este año es superar los 100 millones y a futuro llegar a ser la primera potencia turística global. ¿Y esto cómo se hizo? Pues promoviendo ese turismo un turismo barato, porque esto está, voy a hablar mal, está lleno de guiris que vienen a gastarse poco dinero y a emborracharse en las costas españolas. El sol y playa es eso, ¿eh? O sea, la mayoría de gente que nos visita no vienen a ver nuestro patrimonio cultural o histórico, ¿eh? Vienen a la playa a quedarse un par de semanitas en Benidorm, sabiendo que se gastan poco y que se lo pasan muy bien. Y el sol y playa español es eso. Y esto tiene consecuencias. Os comentaba a nivel económico, a nivel desempleo, y ahora vemos a nivel vivienda, ¿no? También cómo confluyen, ¿no? Y cómo convergen problemas como el turismo y el alquiler de corta temporada con larga estancia, ¿no? Y esto en el Atlas, pues os decía que es un capítulo de España que a veces creo que también somos muy cenutrios con el papel que jugamos, ¿no? No somos conscientes de que España juega un papel muy importante en el mundo. A nivel productivo está el turismo, pero también está la agricultura, y para bien o para mal, somos la puerta sur de Europa. Somos un nexo con Latinoamérica. Y en España muchas veces miramos para adentro, no somos conscientes de ello, que seamos los primeros que hacemos un atlas, creo que es muy buen ejemplo, ¿no? Miramos mucho para adentro y poco para afuera. Y cuando miramos para afuera lo hacemos con cierto complejo. Y esto los franceses y los anglosajones lo hacen mucho mejor que nosotros. Y tenemos un activo a explotar ahí. O sea, el tema cultural y lazos con Latinoamérica, ostras, No, la haces un poco eso también, ¿no? justamente date es un poco ese. Y ese capítulo va un poco a explicar eso, ¿no? ¿Qué papel desempeña España en el mundo? Y a creernos más en serio qué podemos hacer y qué pintamos. Es que todo se entiende desde fuera hacia adentro. Pero también hay muchas cosas que se explican desde España. A nivel energético, España apuesta por las renovables, tiene mucho que hacer, mucho que contar. Claro. Y tú lo decías, China nos está adelantando por la derecha. De hecho, yo Pero cambiaría, perdón. No, yo aquí cambiaría la Y, pondría una C y una S al final y diría la economía del sol y las placas. ¿Sabes? Como convertir España, pasar de la economía del turismo a de la energía solar, ¿no? O sea, tenemos ahí la oportunidad. Sí, que porque además esto me recuerda mucho, el turismo de luego es un sector potentísimo y que nos viene muy bien en buena medida, ¿no? Pero igual hay que repensarlo. Y recuerdo aquí una cosa que dice muy bien Jorge Dioni, que es que hemos convertido a España en la materia prima que se utiliza, ¿no? Para sobrevivir. Y va a llegar un momento que nos vamos a cargar, no va a quedar nada de España que podamos vender para el turista y todo saber qué hacemos. Entonces yo creo que el mensaje es un poco eso, de convertir el sector económico del turismo en algo un poco más sostenible, más de mayor calidad, más centrado en el turismo quizá rural, cultural, musical, qué sé yo, algo que tenga un poco más de valor añadido, y también bajar un poquito el porcentaje de TIC que supone, porque es insostenible. Eso puedes tener una economía desarrollada en la que casi un 15% del TIC viene, y no sé cuánto de empleo, viene del turismo, ¿no? Entonces, igual más sol y placas y menos sol y playa, ¿no? Ese es el titular. sí, esto es verdad lo que dice Blas, que España mole, que en España quiera venir gente a trabajar, a vivir o a simplemente visitarlas, pero es un activo muy importante a explotar. Simplemente repensemos cómo podemos explotar eso sin cargarnos por el camino a España. Periferia. Y es verdad, tenemos turismo rural con un potencial tremendo, a nivel energético,
La vivienda, sufrimos un problema, pero podríamos ser un poquito más ambiciosos. Insisto, que haya gente que quiera venir a vivir a Madrid y no quepamos, bueno, pues crezcamos y hagámoslo de otra forma sostenible y, joder, y que todos contribuyamos y explotemos esto, ¿no? Y sobre todo, que nos beneficiemos de esto, que también es un melón. Que España crezca, pero que mi sueldo no lo haga, pues bueno. Vamos a un tema radicalmente distinto. Hablamos del Nilo. Qué raro este mapa, ¿eh? Es un mapa raro. Es un mapa raro que primero cuesta situarse, ¿no? Os ayudo un poco. El Nilo fluye de sur a norte. Aquí lo hemos girado a la derecha. O sea, aquí fluye de izquierda a derecha. Egipto está a la derecha y está la desembocadura del Nilo. Creemos que hacer esto nos permite explicar mucho mejor cómo es la geopolítica del Nilo. Es el segundo río más grande del mundo, más largo del mundo, aunque aún está por demostrar si es el Amazonas o el Nilo, pero parece que el Nilo es el segundo. El Nilo como tal comienza en Jartum, es donde confluyen el Nilo Blanco y el Nilo Azul. ¿Y qué sucede aquí, metiéndonos en geopolítica dura? El Nilo Azul es el que aporta la mayor parte del caudal del Nilo como tal. ¿Y veis ese puntito naranja? Es la gran presa del Renacimiento de Etiopía. Y eso amenaza mucho el agua que llega abajo. Es decir, abajo, a ver, entenderme, os estoy viendo un poco y mareando. A la derecha, Egipto y los Sudanes. Si veis esa franja verde más o menos hacia la mitad del mapa, eso marca una barrera geográfica y climática. Hacia la izquierda tenemos un territorio muy húmedo, con mucha precipitación, el macizo etíope principalmente, y a la derecha tenemos un territorio desértico, donde ese caudal del Nilo es clave para la población. De hecho, la población se concentra radicalmente en Egipto, en la cuenca del Nilo, a nivel agricultura también. Entonces, que Etiopía construya una presa que condiciona ese flujo, pues hombre, puede dar lugar a bastantes problemas. Y es que es eso, el Nilo discurre mayormente a través de llanuras muy planas, pero sí que tiene varias cataratas, varios saltos que están marcados con circulitos morados, que tienen un potencial hidroeléctrico tremendo. Y Etiopía ahí se ha lanzado, pues eso, a construir una presa tremenda para aprovechar esos saltos. Y lo que os decía, dar la vuelta al mapa, creo que te permite ver eso, ¿no? O sea, leyéndolo de izquierda a derecha, pues te permite ver qué papel juega esa presa, que termina en Egipto, que conlleva también está marcado lo que he comentado, lo de la agricultura, y de nuevo, repensar cada mapa y elegir la proyección que queremos usar para cintarlo, muy importante, y es que esto desde los medios generalistas o la prensa que estamos acostumbrados a leer, se hace poco. Es verdad que te exige más como lector, es verdad que tú lo ves de primeras y dices, qué guay, pero no sé qué es. Es verdad, y eso lo somos conscientes de ello, y también queremos ser un poquito más provocadores, ¿no? De, joder, también está guay que os impliquéis más, que descifréis un mapa sin pasarnos de vistos, pero en este caso creo que hacer ese cambio contribuye, ¿no? Y te permite contar más cosas en profundidad. Del mundial y que llevamos muy a gala, porque creo que es muy importante tratar al lector con respeto. En dos sentidos. El respeto en el sentido de que asumimos que sois todos adultos, gente educada y que tiene la capacidad de entender este mapa. Lo digo porque hay muchos medios que tratan al lector como si fuera estúpido y como si fuera un niño, y creo que es un error muy grande. Aparte de una falta de respeto, es un error muy grande. Y también respeto en el otro sentido, y es asumir que no todo el mundo sabe tanto como nosotros, porque no es la lógica de esto, ¿no? Yo soy especialista en esto, vosotros no, o mucha gente no lo sabrá, pero también hay interés por la parte de gente que no es especialista en esto de entenderlo, ¿no? La única cosa que falta es, aparte del interés, que tu emisor, que la gente que te hace el mapa, te hace el artículo, lo haga de manera lo suficientemente sencilla como para que se pueda entender por parte de gente educada, adulta e interesada, pero que no es especialista en esto, ¿no? Entonces yo creo que ese énfasis nuestro siempre muy puesto en, por una parte, ser rigurosos, llegar al tema con profundidad y con todos los matices que tiene la política internacional, que son muchísimos, y también al mismo tiempo ser didácticos, hacer la cosa sencilla, entendible, accesible al público general, es crucial para hacer de la política internacional un tema no solamente accesible, sino también divertido, incluso apetecible, y que se aleje de esa torre de marfil en la que ha estado muchas veces en España, de 4 o 5 personas que saben mucho del tema, que hablan para sí mismos y que no llegan luego al público general, ¿no? ¿Cuántas veces os habrá pasado seguramente de escuchar a alguien en la televisión o leer un artículo de prensa y decir, pues no me he enterado muy bien de quién es este, o de qué dice, o de qué pasa aquí? Nosotros intentamos combatir eso, y este mapa es un buen ejemplo de eso, ¿no? Es complejo, es provocador, exige por parte del lector una implicación, porque al final esto es una cosa comunicativa que va en dos vías,
pero también está preparado un poco pues, para que se explique y se entienda mejor un conflicto que es poco conocido, que además tiene una cantidad de capas diferentes, porque aquí tienes tema climático, recursos naturales comunes, porque el río ¿de quién es? Del país en el que nace, del país en el que desemboca, de los dos, el agua pertenece a los dos, ¿vale? Entonces, si Etiopía quiere y tiene la capacidad de hacer una presa que le va a dar energía para alimentar a todo el país prácticamente, incluso exportar energía verde, limpia, etcétera, no lo puede hacer porque Egipto le dice que no. Hay una cantidad de capas aquí de análisis complicadas, además en dos países muy poblados, muy armados, muy nacionalistas. Espero que no, pero si dentro de unos pocos años veis que de repente hay un lío militar entre Etiopía y Egipto y con Sudán de por medio, que sepáis que viene por esto. Y con lo de no pasarnos de listos, os dejamos miguitas para ponerlo más fácil. En este mapa os explicamos arriba a la izquierda acá donde apunta el norte, abajo a la derecha os ubicamos dónde está el mapa y este recuadrito negro abajo a la derecha os explicamos por qué esa proyección y por qué es distinta. Y esto se repite en varios capítulos, en varias piezas. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 2. Nosotros vamos de tiempo. Vamos a dar un poco de Pues venga, habilidad y luego que haya preguntas. venga. Y luego el quiz. Sí. 2 mapas, preguntas, quiz. Orden del día. Y luego cerveza. Y luego cerveza. Vale, comercio marítimo. El 90% del comercio sucede en el mar. Esto a veces no somos muy conscientes, ¿no? Entonces, esto ha comentado Blas de que un buque encalle en el canal de Suez tiene mucho que explicar de la crisis posterior, porque es que el 90% de las materias viajan por mar. Y además viajan por lo que se llama ruta de circunnavegación global, que es la palabra, es ese anillo amarillo que veis en el mapa, que lo que hace es conectar los centros productivos, principalmente en Asia, con los mercados, principalmente Europa y Norteamérica, pasando por el sur global, que es un poquito el proveedor de materias primas del resto. Lo que veis como circulitos amarillos son los puertos, es lo que os decía, ¿no? Fijaos en China. Y al ser una ruta única, que además transcurre por lo que se llama cuellos de botella, que son esos circulitos amarillos, ¿no? Estrechamientos naturales, geográficos, que obligan a los barcos a frenar, a hacer cola y que una crisis ahí tiene consecuencias en todo el mundo, ya sea un encañamiento, ya sea que estén bombardeando los hutíes, que no haya agua en el canal de Panamá, cualquier cosa, incluso Gibraltar, Bab el-Mandeb, es que una infinidad de estrechos muy importantes a nivel geopolítico. ¿Y qué sucede? Pues que empezamos a ver cómo se abren nuevos escenarios, ¿no? Y alternativas a esta ruta que hasta ahora eran impensables. Vas a pasar a la siguiente, así en plan. Voy a pasar a la siguiente, pero Blas, ¿qué quería decir algo? Rápidamente explica esta proyección que es chulísima. Venga, es verdad. Te explico la proyección, sí. Y yo la tengo normalizada. Esta proyección se llama Dimaxion. Este Buckminster Fuller, que no sé si os suena, pero no, pero es un nombre... No, Ya no vais a Lo acordar. tenía en la cabeza Claro. justo. no, este hombre, aparte de mapas, no sé si sigue vivo, este señor, un estadounidense que fue arquitecto, diseñador, inventor, o sea, tiene una carrera potente. Y entre otras cosas hizo mapas. Y en este mapa, que parece más papiroflexia que geografía, lo que hizo es representar el mundo, pero donde hay una continuidad de los océanos. Entonces es una proyección que nos lo pone muy fácil para hablar de comercio marítimo, porque te permite explicar eso, ¿no? De que hay una ruta única que rodea el mundo y que conecta todo el mundo. Y esta proyección es que te lo pone en bandeja. De nuevo, si yo me voy al mapamundi clásico, pues es mucho más difícil explicar esto, lo que os decía, ¿no? De alejarnos un poquito de la realidad, de convenciones, te permite ver cosas que de otra forma no ves. Y este mapa creo que es el ejemplo perfecto. Gracias, Blas, por recordarlo, porque sí, lo había dado por hecho. ¿Qué hay al centro del mapa? Daré al siguiente y el vídeo. El Ártico, señores. ¿Qué pasa con el Ártico? Bueno, ya lo sabréis. Por desgracia, de nuevo, otro ejemplo de un montón de capas diferentes de análisis que se pueden encontrar aquí. Por desgracia está el tema climático. Como sabéis, el hielo cada vez se reduce más, el deshielo avanza cada vez más rápido. Y eso está fatal, es terrible en muchos aspectos. Pero para quien le interese llevar un barco lleno de zapatos desde el punto de Shanghái al puerto de Rotterdam, que es el principal puerto de mercancías de Europa, hacer la ruta Shanghái-Rotterdam por la ruta, digamos, tradicional, aparte de mucho más larga, es mucho más conflictiva, y de repente ha surgido la oportunidad de, oye, ¿y si vamos por el norte? Si tenemos la ruta por el Ártico, bordeando Kamchatka, el norte de Rusia, y llegamos a Europa mucho más rápido. Bueno, pues esto que hasta ahora era una teoría, era una cosa hipotética, porque el hielo
pues siempre ha estado ahí, de repente ha dejado de ser una teoría y es una realidad posible, verosímil e incluso ya demostrada. Porque, corrígeme Álvaro, que igual te lo sabes tú mejor, pero hace apenas un mes hubo un portacontenedores chino que hizo la ruta China-Reino Unido en solamente 20 días, que es la mitad de lo que se tarda en hacer esa ruta por la vía tradicional, y sin rompehielos, en octubre. Imaginémonos lo que puede suponer esto en verano, por ejemplo, ¿no? O dentro de 10, 15 años, cuando el hielo siga reduciéndose, ¿no? La parte negativa, por supuesto, como decíamos, es el impacto climático que va mucho más allá del Ártico, que afecta a todo el globo. La parte que se abre aquí es una carrera y una guerra por el control geopolítico de esa región, que tiene que ver con el comercio, con la cantidad de cosas que se abren de oportunidad al comercio en esa región, porque, ya digo, es mucho más rápido llegar de un lugar a otro por el norte, también por los recursos, cuánto no habrá debajo de ese hielo que se puede explotar y que se puede sacar, por lo cual también hay una pelea por conseguir eso, y también, por supuesto, por la geopolítica pura y dura, por el conflicto militar, porque es que aquí esa proyección también, que es un pelín rara, es así como mucho más el globo visto desde arriba, desde el espacio, aquí se ve mucho mejor que en el mapa mundi tradicional lo tan cerca que están Estados Unidos y la OTAN de Rusia, es que están al lado. Entonces, ya en la Guerra Fría esa zona fue muy delicada y muy complicada y ahora lo vuelve a ser. Y no es casualidad, por ejemplo, que Donald Trump lo primero que hiciera, o lo primero que hizo al llegar a la Casa Blanca esta segunda vez fue decir, oye, ¿y Groenlandia qué? ¿Estaba venta Groenlandia? ¿Me lo puedo quedar? Porque le interesa eso por los recursos, porque tiene una cantidad de aguas territoriales a su alrededor que pertenecen a Groenlandia, que pasarían a ser Estados Unidos si se la pudiera quedar, y porque, bueno, pues de nuevo amplía, digamos, el acceso estadounidense al Ártico, que ya tenía un poquito por Alaska, un poquito mucho, pero aquí todavía más, ¿no? También dijo cosas sobre anexionarse a Canadá. En parte me tiene que ver con esto. Oye, no solo, no digo que sea solamente el objetivo, pero es verdad que controlar Canadá es el país, me parece, junto con Rusia, que más acceso tiene al Ártico, ¿no? Entonces, este mapa, y creo que es el último que tenemos, aparte de ser el favorito de Celia, de una compañera nuestra que también ha participado en el libro y que le encanta este tema, y que si estuviera aquí estaría hasta las 10 de la noche hablando del Ártico, es un muy buen ejemplo de todo esto que estamos comentando esta última hora, ¿no? Proyecciones diferentes, provocadoras, contar en un mapa un montón de cosas diferentes con un formato diferente y nuevo, hablar de geopolítica, de clima, hablar del mundo actual, también de dónde venimos. Es un poco el resumen de lo que queremos hacer con este libro y bueno, pues es un poco la idea, ¿no? Aquí hablas también, en el libro se explica, y se explica muy bien, que también se ve un poco la paradoja, ¿no? De que justo lo que está derritiendo el Ártico, ¿no? El cambio climático causado por los combustibles fósiles, permite que de repente haya, porque se sabe que hay recursos de petróleo y de gas que son súper jugosos, ¿no? Para los países. Entonces, que los combustibles fósiles les permiten a estos países conseguir más combustibles fósiles, ¿no? O sea, es como todo mal. Todo mal, pero es verdad que desde el punto de vista del comercio, si te abstraes de todo lo demás, pues oye, eso sí que es... ¿Perdón? Vale. Si le abstraes de todo lo demás, a nivel comercial, pues es interesante y nos ayuda también mucho, ¿no? Entonces, creo que es un poco la conclusión también del libro, que el mundo es mucho más complejo y mucho más gris de lo que podemos pensar, que de un fenómeno único se pueden extraer un montón de lecciones diferentes, buenas y malas, y que no queda más remedio que aproximarse a ese mundo de esa manera un poco abierta, un poco generoso también con la información para aproximarnos, aprender mucho de ella y asumir que va a ser muy complicado que tomes una posición clara y constante sobre cualquier cosa, porque casi todo tiene muchos grises y no deja de cambiar además también. Ese es un poco el curro del orden mundial, ¿no? Explicar todo de manera didáctica, de manera un poco accesible y además actualizada porque no deja de cambiar. El ejemplo que mencionaba antes, Álvaro, de la guerra de Gaza es muy real. El libro se estaba generando en agosto, en julio, cuando empezaba a haber run de que había países que iban a reconocer a Palestina como Estado en septiembre. Pero aún no se había hecho del todo, no era oficial. Entonces, cuando mandas el libro de imprenta, ¿lo incluyes o no lo incluyes? Bueno, pues es un ejemplo de cómo el mundo no deja de cambiar, también incluso para cosas como estas. Total. ¿Te queda algo por añadir, por fin? Vaya turra hemos dado, ¿verdad? Demasiada prepolítica. A las pruebas me remito.